Hello familia, feliz inicio de semana. ¿Cómo se encuentran? Lunes 5 de agosto de 2024. Hoy con otro live poderoso. Uy, les voy a compartir de una vez ese título para que se queden aquí y hagan todas sus preguntas. ¿Ok? Sin pena, sin miedo. Pregunten lo que quieran para que la máster en bioneuroemoción pueda explicarles de qué se trata, ¿ok? Este en vivo va a tratar acerca de romper patrones transgeneracionales para ser libres. Sí, porque tal cual heredamos, pues, rasgos físicos de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, etc. También se heredan ciertos rasgos en cuanto a comportamientos, etc. de parte de ese linaje. Así que si estás preparado, quédate aquí porque ya voy a enlazarme con la máster en bioneuroemoción, Joana Cedeño, experta en plenitud emocional. Hello, hello. Hola, mi querida Rosetta, ¿cómo estás? Excelente, mi querida Joana, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presencia virtual para brindar contenido de valor y sobre todo hacer docencia a toda esta comunidad que definitivamente está muy agradecida contigo por la información que compartiste la semana pasada relacionada a las heridas de la infancia, el niño interior, etcétera. Pero ellos quedaron con hambre y con sed de conocer más al respecto y dijimos y prometimos que esto lo íbamos a hacer semanalmente, si era posible, para que ellos estuvieran recibiendo esta información de primera mano. Así que vamos a arrancar con romper patrones transgeneracionales y liberarnos. Así es, para ser libres. Así es, mira, Y yo primero estoy feliz quiero porque lo que se movió la vez pasada, mi querida Rosetta, fue bastante. O sea, perdón, se sintió como había al poder explicar la información de contenido. Mira, me he atorado y requiero agua. Vaya Tranquila, que tranquila, mi amor, no te preocupes. es una información muy fuerte y poderosa la del día de hoy. Sí, Quiero decirles. Y esto puede llegar a pasar cuando se comienza ya a mover cosas. Es normal que pase esto. mientras que tomas agüita, te hidratas y se te quita un poquitito, pues, la garganta seca, eh, vamos a tocar lo siguiente para que estén sumamente pendientes y recuerden a todos los que se conecten a hacer sus preguntas sin pena, ¿ok? Sin Sin pena, pena, así es. ¿ok? Es rompe patrones transgeneracionales y libérate, ¿ok? Para no tener esa carga de nuestro linaje, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, para que sea borrón y cuenta nueva. A ver, arrancamos de una vez, mi querida Joana, porque es un tema extenso y ojalá que podamos, pues, profundizar lo mayor posible. ¿Cómo saber que estoy atrapada en un patrón transgeneracional y qué es? Mira, así como tú dijiste, el tema de que no solo heredamos el lindo cabello, los lindos ojos, el color de piel, nosotros también heredamos de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, heredamos la información que está en el inconsciente. Y sobre todo, mi querida Rosetta, heredamos tanto lo positivo que está en el inconsciente, me invento yo, si el abuelo una vez, me acuerdo, una cliente que le encantaba ver el mar y sentía tanta paz al ver el mar y ver los barcos. Y era claro, porque en la época de su abuela esperaba a que su padre, a que su esposo llegue
y llena de emoción a través del mar. O sea, también heredamos lo positivo, pero también heredamos aquello que no se resolvió, aquello que realmente se guardó en secreto. La Se típica reprimió. frase, mi querida Rosetta, que dice, no lo digas para que nadie se entere y no le pase a nadie. Y así no va a suceder más nunca. Y es mentira, esos silencios que se guardan también se heredan para las otras generaciones. Entonces, el transgeneracional no es otra cosa que heredar esa información por parte de nuestros antepasados, por parte de nuestro sistema familiar, para una condena, no, para ser libres, para poder trascender lo que a lo mejor ellos no pudieron realmente trascenderlo. ¿Y cómo saber? Y esto es una pregunta que a lo mejor va a generar, va a tocar y te puede llegar a incomodar, pero a la vez también te puede llegar a dar tanta felicidad porque vas a poder a lo mejor encontrar respuesta a lo que años a lo mejor estás buscando. ¿Cómo reconocer que estoy atrapada en un patrón transgeneracional? ¿Experimentas depresión al día de hoy? ¿Experimentas alta ansiedad al día de hoy? ¿No puedes dormir a la noche y a lo mejor estás tomando pastillas del psiquiatra porque en la noche es retador o tienes ataques de ansiedad que no logras realmente poderle dar explicación? Y te quiero decir, por ejemplo, yo he tratado, mi querida Rosetta, líderes hermosas, clientes que vienen con ataques de ansiedad y con pastillas del psiquiatra. ¿Dónde estaba la solución? En la época de su bisabuelo, que era un dictador y el presidente de ese país. ¿Me explico? Y que su familia estaba en toda esa política y fueron torturados, sobre todo en la noche, y ella experimentaba ansiedad en la noche terrible, que estaba con Wow. pastillas del psiquiatra. Entró al programa de plenitud emocional y empezó a trascender toda esa información que vivieron no solamente el bisabuelo o la bisabuela, sino también esos tíos bisabuelos que vivieron, que ella lo cargaba para poder trascender esas emociones que se quedaron reprimidas. Es que heredamos, alguien nos dice, es que yo tengo ansiedad, es que heredamos esos miedos y esa ansiedad que a lo mejor en el sistema familiar no lo pudieron trascender y no lo pudieron liberar. Y también voy más profundo. Depresión pasa mucho, ansiedad pasa mucho, quistes, cándidas en las partes privadas de las mujeres. Este tema que, bueno, estoy hablando ya de síntoma físico, este tema de que típico, no sé por qué encuentro hombres que siempre me engañan, infidelidad, atraigo siempre hombres que me abandonan y me dejan y se van, es otro patrón transgeneracional que viene realmente en esa lealtad a ese sistema familiar femenino. Y así como todo esto, son explicaciones que realmente las buscamos y no comprendemos realmente el por qué. No comprendemos realmente por qué. Por ejemplo, una vez una persona viene y me dice, Johanna, vengo por un tema de que quiero romper el patrón de la infidelidad. Y más allá de la infancia, que su papá pudo haber sido infiel a mamá, era realmente que todo su sistema familiar femenino había aprendido que amor era igual a infidelidad y todos realmente sufrían un patrón de ser mujeres donde atraían hombres que les eran infieles. Entonces, esta es información que realmente se está heredando del sistema transgeneracional y no somos conscientes, pero sobre todo algo que afecta muchísimo. Diría que realmente todo es importante, pero el tema de la depresión, el tema de la ansiedad, viene mucho, 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 y lo veo en los programas de plenitud emocional en el cual tengo el gran honor de acompañar a estas hermosas personas, líderes, y es realmente se debe a un tema transgeneracional. Y también se debe, mi querida, cuando vemos en nuestros hijos. Vemos de repente síntomas físicos de nuestros hijos. Ya lo dice Natalie San Mateo, es una científica experta en epigenética conductual, que ella dice que muestra científicamente, mi querida Rosetta, que lo que el bisabuelo, el tatarabuelo y el abuelo no pudieron resolver, se somatiza en la tercera y en la cuarta generación. Wow. Y te quiero decir que yo lo viví también. Por eso me especialicé también en el transgeneracional, producto de repente ver síntomas físicos en mí que se repetían en mi hija pequeña y decía, ¿qué es esto? Y realmente se debía a un transgeneracional pendiente por sanar y el síntoma físico sanó en mi hija y en mí realmente también. Y hay un estudio, por ejemplo, y es como esto muchos estudios, pero hay un estudio que me vino a la mente, Raquel Yerudas, una científica, que hizo el estudio a los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial del campo de Auschwitz y muestra cómo se hizo el estudio a aquellas mujeres que sobrevivieron en la hambruna y mostraron cómo la generación que nació, mi querida Rosetta, nacieron primero con sobrepeso, pero la tercera y la cuarta generación, que esto
muestra la data científica de la doctora en epigenética, Natalie San Mateo. Ella muestra realmente cómo la tercera y la cuarta generación había desarrollado una proteína que les permita vivir sin comer. Wow. Había desarrollado, es que la biología guarda la memoria del trauma. Entonces, si guarda la memoria del trauma y dice, hay que crear algo que desarrollemos porque no va a haber comida. ¿Es real en la tercera y la cuarta generación? Realmente no, porque no estás viendo una guerra. Pero mientras tú no entres a liberar esa información de tu inconsciente, a permitirte dejar ir esas emociones, realmente tú sigues repitiendo esas historias y no comprendes, y no realmente no comprendes por qué. Sobre todo, también esa sensación de rechazo, y que tú sientes una sensación de rechazo a todo lugar donde vayas, va más allá de la infancia, de la exclusión, también viene del sistema familiar, en tus antepasados realmente cómo lo vivieron. Esto todo lo que se vive, por ejemplo, lo que pasa ahora en Venezuela, gente que no puede salir, gente también en Cuba, que en su momento no podía salir, todo lo que se vive alrededor de aquello son memorias que en la tercera y la cuarta generación tienen realmente una consecuencia producto de que, y te preguntarás, mi querida Rosetta, pero no, que me voy de largo porque este es un tema que me apasiona, y te preguntarás, pero ¿por qué yo heredé esa información? Entonces diremos desde el ego, yo tengo mala suerte, tengo coraje con mis ancestros porque yo heredé esa información, y no es así. Tú realmente eres la información porque a veces tienes el mismo parentesco, te pareces como físicamente, porque a lo mejor te ponen el mismo nombre o te ponen el nombre combinado de las abuelas. O naciste en la misma fecha que nació o que murió una de estas familiares antepasados tuyos. ¿Cómo en tu experiencia, Rosetta, tú ves eso o alrededor de casos que a lo mejor has visto? ¿Qué resto resuena de lo que yo he dicho para ti, en tu experiencia? Wow, o sea, quedo sorprendida porque al fin y al cabo, tal cual uno puede heredar, vamos a decir, algún talento, alguna facción, algún gesto, cualquier cosa así positivo, también uno puede traer, ¿sabes? ¿No? Tener algún defecto o algo que no te parezca correcto, pero que no es tuyo per se, sino que viene arraigado de tu gente, de los que algún día estuvieron aquí, que son parte de tu familia, ¿no? Y esto en verdad, wow, me causa demasiada curiosidad y me quiero poner aquí, parar aquí sobre esta línea que tú compartes, donde dice que tú lo puedes explicar con dos frases. Una de ellas, de Freud, que es imprescindible que haya una continuidad en la vida psíquica de las sucesivas generaciones, y la otra de Anne Anselin, que dice, lo que no se ha podido poner en lágrimas ni en palabras se expresa después en dolores por falta de palabras para decirlo. Ahí Tiroides. estamos abordando el Tiroides. reprimir las emociones o el no haber expresado algo. Quisiera que también que me digas o que me desmenuces esto, por favor. Mira, esto es maravilloso. Gracias que le dijiste las palabras porque a mí se me estaban yendo ya esas frases maravillosas que les hice para esto. Bueno, Rosetta, lo vemos en la tiroides. Y es la verdad, el síntoma físico. Y yo he acompañado a personas que de repente vemos, tienes tiroides y han salido de la tiroides. Han sanado la tiroides. Por ejemplo, en la sesión, el año pasado que nos preguntaban mucho por temas de síntomas físicos. Han sanado realmente la tiroides, pero ¿por qué? Porque cargaban todo lo que de pequeña no pudieron liberar y trascender, también lo que mamá no pudo trascender y también realmente lo que la abuela no pudo trascender. Y aquí te voy a dar un caso. Llega una cliente donde su hijo, ¿ok? Tiene un tema de su edad evolucionada, me invento yo, adolescencia, tiene un retraso de 6 años en su evolución. Con esto te respondo la frase de Anne Susenberg que dice, lo que no hemos puesto en lágrimas, Ajá. lo que no hemos puesto en lágrimas, esos dolores, los que no se han liberado, se expresa después en dolores, esas lágrimas se expresan después en dolores por falta de palabras para decirlo. Entonces, este es un caso de una persona, de ese hijo que se queda en el desarrollo 6 años atrás. Pregúntame, ¿cuál fue el momento de alto impacto en la infancia que dentro de la filosofía de plenitud emocional, que es la que enseño, que se llama momento de descubrimiento, cuál fue para su madre a los 6 años?
Voy más atrás. Hablemos de la bisabuela de mi clienta, que es la tatarabuela del niño, el hijo de mi clienta. ¿Cuál fue el trauma de la bisabuela de mi clienta? A los 6 años. A los 6 años, ella pierde realmente a su madre y entró en una depresión profunda. ¿Qué información carga este niño? Una información de la tatarabuela, manifestada, que se repitió también en su madre y que se repite en el niño. Johanna, qué profundo, pero ¿cómo cambia eso la realidad? Cambia en que tú puedas liberar a tu hijo y que las terapias que tomen puedan hacer efecto en él o en ella para que realmente deje de vivir la historia de ese antepasado y pueda ser ese niño libre. Y quiero decirte la gran noticia, ese niño adolescente ya hoy pudo desarrollar y evolucionar gracias a que su mamá sanó primero su niña interior, su infancia, y rompió esos patrones transgeneracionales para su hijo, para que deje de cargar por la tatarabuela. La tatarabuela, Rosetta, la tatarabuela. Bueno, justamente están preguntando aquí uno de nuestros seguidores que cómo saber el trauma de los abuelos o los tatarabuelos, si al fin y al cabo no los pudieron conocer o ya no están. Mira, esto es bastante interesante, porque para mí todo lo que pasa a tu alrededor es una constelación. Cuando tú tienes alrededor personas y lo que tú estás viviendo y tú no sabes tu historia, tú conviertas solo lo que pasa a tu alrededor, la información de tu pareja que vivió, la información que tú ves alrededor de tus amistades, es una proyección de tu historia también. Ok, partamos desde ahí. Segundo, los traumas en la edad de tu infancia que tú has vivido, me invento yo, también muy seguramente es la misma edad que tus ancestros, que tus antepasados vivieron. Por ejemplo, mi cliente empezó a indagar. Mi cliente, bueno, su momento wow de descubrimiento fue a los 6 años, que fue un momento de tan alto impacto. Rosetta, ¿cómo impactó? En el dinero, en la relación de pareja, en el negocio, en los hijos, en las amistades, en los socios. Una cosa grande. Entonces, ¿qué fuimos? Fuimos más allá y comenzamos a investigar. Comenzamos a investigar, bueno, y cuéntame qué pasó entre tu tatarabuela. Cuando tú le pones la intención y tú comienzas a preguntar sin la intención de juzgar, sino desde el agradecimiento de poder liberar esta información. Porque si a ti te pasa eso, es porque tú fuiste escogida por ese ancestro para tú vivir esa experiencia, para permitirte liberar lo que ese ancestro o ese antepasado no pudo liberarlo. Me Porque, encanta. como dice, Sí, perdón por cortarte. Termina la idea, porfa. como dice Carl Gustav Jung, que esto está apasionante, córtame, Rosetta, porque si no yo sigo hablando, córtame. Como dice Carl Gustav Jung, la información se hereda no para realmente victimizarte y vivir en ese dolor, sino para transformarla. La información se transforma. Pero si tú quieres ser libre, tienes que conocer tu información. Y yo te quiero decir eso para responder a la persona, mi querida Walkie Alonso. Yo te quiero decir que yo había información que yo no la sabía. Yo tan solo decía, Dios, universo, quiero que me la muestre. Y quiero que me la muestren. A veces me iba a dormir y decía, quiero que me la muestren a través de un sueño. Lo vi en el sueño y al siguiente día me acercaba a preguntar a mi madre y era lo que había soñado. De repente cogía y me iba a dormir y dije, quiero verlo, quiero sentirlo. De repente venía a mí imágenes, iba a preguntar a tal persona y de repente veía, hay que poner la intención de ir a preguntar a mamá, de ir a preguntar a papá. Siéntate con la abuela a conversar y con la abuela a conversar y vas a poder identificar muchísimas cosas. Ahí dicen, hay un libro que Este dolor no es mío, que obviamente ahí tienes mucha información de transgeneracional. Y sobre todo, yo quiero decirte algo, la información, si tú quieres saberlo, está dentro de ti. Es la información que también se demuestra en tu pareja. Ahora sí, Rosetta, Sí, cuéntamelo, dime lo que te quería, vas a decir. quería ir por este hilo conductor y tocar lo siguiente. Importantísimo recalcarle aquí a nuestros seguidores que están conectados. Lo que tú dices, lo de indagar, investigar, preguntar, curiosear con la familia, con los parientes, si ya no se encuentran esos abuelos, pero como sabes, ¿no? Tener
esa cosquillita de decir, pero ¿cómo era? ¿Y qué vivió? ¿Y de dónde vino? ¿Y cómo actuaba? ¿Y qué hacía? Etcétera. Ir desmenuzando para Ujú. poder obtener la mayor cantidad de información, tal cual como si fuéramos periodistas, investigadores, detectives, tal cual, ¿no? Pero algo destacando que tiene Joana en su programa de plenitud emocional es esa parte del momento wow, descubrimiento. Una meditación sumamente poderosa que ella te prepara para que tengas esa conexión y conocer en qué momento de tu infancia o de tu vida hubo alguna situación de alto impacto que te marcó y descubrir allí eso. Y aparte de eso, la meditación de sanar ese momento wow, descubrimiento. Eso es algo que pueden experimentar en el programa de plenitud emocional, que es de verdad que maravilloso. Y lo que me encanta de Joana es que ella siempre dice, o sea, simplemente si tienes algo que te aqueja y que quieres saber, pídele a Dios que te lo muestre en Y te un lo muestran. sueño o con alguna señal o de alguna forma, pero Va Diosito a te venir. lo va a comunicar. Te lo va a mostrar. Y mira, Rosetta, que cuando tú me estabas hablando, ahí hay una pregunta que dicen, ¿cómo saber qué tipos de traumas generacionales tienes? Y aquí voy a explicar, diciendo lo que Rosetta Valioso dijo. Rosetta, después de mis años de experiencia, la edad de tu momento guau descubrimiento, hay muchas edades, pero hay uno más fuerte en los momentos guau descubrimiento. Hay uno, dos, tres más fuerte, hay uno que es más fuerte. Por ejemplo, yo diría, el de mis 5 años fue más fuerte, porque yo tengo muchísimo, he enfrentado y sanado muchísimo, ¿ok? Pero te aseguro cuando yo me voy atrás y veo la historia de mi madre, por ejemplo, mi querida Rosetta, los grandes traumas de mi mamá fueron a sus 5 años también. ¿Me Ah, explico? Y después de ver mi experiencia, veo lo de mis clientes, el momento de descubrimiento de nosotros, que es el momento de alto impacto en la infancia, también fueron de nuestros ancestros. Y cuando tú te permites ir más allá, y yo te quiero decir que lo más retador de sanar es este transgeneracional, la infancia, aunque a veces suene retador, te quiero decir que transgeneracional es mucho más fuerte. Es lo que hace que estemos en ese bucle repetitivo. Y mira, mi querida Rosetta, que cuando tú hablabas, para mí vino un ejemplo de un niño que experimentaba autismo, una cliente que viene al programa de plenitud emocional, que quiere realmente que su hijo mejore la condición de autismo y quiere comprender por qué su hijo experimentaba autismo y quería ayudarle a que sus procesos le ayuden y que el niño pueda seguir avanzando y evolucionando. Y cuando vimos realmente su momento wow de descubrimiento, y tengo mucho para contarte, yo te hablo y me vienen más ejemplos, su momento wow de descubrimiento y en su sistema familiar, que ella quiso de pequeña hacerse como que no veía nada. Y viene de un sistema transgeneracional muy doloroso que no quisieron ver. Y claro, viene una tercera y una cuarta generación que dice, mi alma se presta para mostrar lo que el sistema familiar no quiso ver, para que todo el sistema familiar pueda sanar. Y son almas que se prestan. Ahora, ella empezó a sanar, obviamente cuando se dio cuenta de eso, al ver su momento de descubrimiento, al ver que también era la historia de su transgeneracional, hubo un momento de quietud, se salen lágrimas que es sumamente poderoso para que dejes venir a la alegría y para liberar a tu hijo, hay que liberar esas lágrimas, para liberar ese dolor, como lo dice Anne Susenberger, esta psiquiatra suiza, psicoanalista, que lo que tú no expresaste en dolores en las futuras generaciones, perdón, lo que tú expresaste en lágrimas, en las futuras generaciones se experimenta en dolores. Entonces, en el momento que ella empezó a sanar, ella venía muchísimos por ataques de ansiedad. Ella logró sanar su ansiedad, decía que había probado tantos talleres, tantas cosas, pero no había encontrado la solución a su problema y ese nivel de paz en su interior. Y lo encontró con nosotros con el programa de plenitud emocional. Pero la alegría para mí más inmensa era ver cómo su hijo, los procesos que se le hacían, los programas que se le hacían, le permitían evolucionar. Porque ya dejaba de cargar esa mochila, esos bultos, no sé cómo se dice en Panamá, mochila, bulto, no sé, eso que te carga. pesa, carga, esa carga que vino esa alma y se prestó esa alma, que son, en este caso, es el hijo, que a veces son nuestros hijos, es decir, mamá sana, sana a la abuela, sana al bisabuelo, sana todo el sistema familiar femenino. Por ejemplo, yo te puedo decir, mis hijos son grandes maestros, mi hija vino para yo sanar el sistema familiar femenino fuerte, en mi sistema familiar femenino hubo mucho abuso de toda índole y no comprendía, yo
acuerdo que experimentaba un síntoma físico, dije, se acabó un día, se acabó. Yo ya sé que el cuerpo realmente expresa lo que la mente nunca pudo hablar, lo que la boca nunca pudo expresar, lo que mi niño interior nunca pudo hablar. Se sanó, Rosetta. Y mi hijo vino para enseñarme a mí a sanar todo el transgeneracional paterno, masculino. Y es fuerte, pero como padres estamos llamados a ser valientes y ser realmente responsables por nuestros hijos. Y como esto te puedo decir, muchísimo. Y eso es, por eso, gracias a eso, mi querida Rosetta, de sanar el síntoma físico de mi transgeneracional, es que yo desarrollé el programa de plenitud emocional, porque no comprendía cómo el síntoma físico que yo experimentaba también lo estaba experimentando mi hija. Y decía, no, yo quiero que muchas personas despierten, aquellas personas que quieren ser libres ellas y que quieren liberar a sus hijos. Así que, Rosetta, como eso se me vinieron más ejemplos, pero sigo aquí en el hilo conductor contigo, mi querida Es que Rosetta. este tema de verdad que da para mucho. Me gustaría saber por qué es importante romper patrones transgeneracionales y qué es la herencia epigenética transgeneracional y cómo impacta en nuestra plenitud. Mira, me encanta. Y te lo voy a demostrar en un estudio científico que se hizo primero en animalitos, ¿ok? En laboratorios, y que después realmente se lo hizo también bueno, Nisa Cari, Raquel Yeruda, Natalie San Mateo, experta en epigenética conductual, lo demostró a nivel científico. Estos animalitos que eran ratas, le pusieron, antes de ser concebidos, escúchame esto, escucha Rosetta, antes de ser concebidos, les pusieron ante una flor de cerezo y le ponían estimulantes totalmente estresantes. La siguiente generación, que nacieron de esas crías, le pusieron la flor de cerezo y realmente mostraban una señal de incomodidad. Pero la tercera generación se ponía ante un nivel de estrés frente a si le ponían la flor de cerezo sin ningún estrés alrededor, pero ya venían con esa herencia en el inconsciente transgeneracional y por eso se sacó la conclusión de que inclusive, y esto, ojo con esto que es muy valioso, aquí para todas las personas, hombres y mujeres que estamos, muy valioso. Se sacó a nivel científico la conclusión, y ya está científicamente comprobado, que antes de nosotros concebir a la persona, lo que está viviendo mamá 9 meses antes y lo que mamá está viviendo durante la concepción y durante el embarazo, está programando en su útero materno, sea niño, un espermatozoide, sea niña, un óvulo, se está grabando la información hasta la tercera generación. Por eso, como madres, si estás embarazada, es la fecha más importante para entrar a sanar. Si quieres ser madre, es la fecha más importante para entrar a sanar. Y si ya tienes hijos, como Rosetta o como mi persona, nunca es tarde, puedes sanar. Así tus hijos tengan 40, 50 años, puedes sanar y romper patrones transgeneracionales para ellos. Entonces, ¿para qué? Realmente para ser libres, para dejar de vivir la historia de nuestros ancestros y de nuestros abuelos. Por ejemplo, yo te digo, Rosetta, yo tenía un cliente, un hombre, una eminencia, Harvard, Stanford, por todos estos países de primer mundo en sus estudios académicos, pero realmente no comprendía por qué de repente tuvo una hija fuera del matrimonio, tuvo con una persona que quedó embarazada y de repente tuvo una hija. Y es que realmente a su abuelo le pasó lo mismo. Y tenía una conexión emocional tan grande con el abuelo que por lealtad él había heredado esa información y de una forma inconsciente él heredó esa información para poderlo trascender. Como él lo trabajó en el programa de plenitud emocional, ese patrón quedó roto para su hija que nació. Pero realmente es para ser libres. Si tú no conoces la historia, eres un esclavo. Pero si tú empiezas a conocer tu historia y aceptas tu historia, haces las paces con la historia, tú eres libre. ¿Qué es lo que pasa aquí, Rosetta? Que a veces no queremos aceptar nuestra historia, nos da vergüenza, nos da mucha vergüenza. Por ejemplo, yo tenía una cliente que vino, una mujer hermosa, desarrollada ahora, a nivel emocional era su reto más grande, y ella tenía mucha vergüenza por su familia porque era una familia muy disfuncional. Y yo le decía, vamos a aprender a aceptarlo, a perdonarlo, porque en el momento que tú perdonas, que tú trasciendes, dejas de traer eso a tu vida. Lo que rechazas, lo que decíamos la vez pasada, mi querida Rosetta, lo que rechazas, lo atraes. Lo que ves de
frente, lo solucionas. Yo siempre digo, hay soluciones divinas que vienes, eres inspirada para poderlo solucionar, pero deja de huir, porque en el momento que dejas de huir, la ansiedad se dispara, el síntoma físico crece, la depresión crece, y sobre todo, tú que decías una frase de Freud, que decías que para que las generaciones sigan viviendo, la información se tiene que seguir heredando, pero para trascenderlo, él realmente que fue el primer en la historia que mostró que hay una información en el inconsciente y que dio las primeras puertas del inconsciente para que después el otro psicoanalista suizo, Carl Gustav Jung, pueda dar a conocer la información realmente del inconsciente. El inconsciente no domina el 95 al 97%, Rosetta. Entonces, él mostraba e iba a los psiquiátricos, a aquella gente que la determinaban loca y ya de por vida, cómo se daban, él se dio cuenta cómo la solución estaba en la información del transgeneracional, que estaban atrapados en una información viviendo la vida o aquella situación traumática de aquellos ancestros. Y como esto te puedo decir, muchas personas que ven depresión, que ven ataques de ansiedad y que muchos suelen tener pastillas al psiquiatra. No necesitas eso. Ya la infidelidad ya habla. Ya el síntoma físico también te está hablando. ¿Ok? Y todo esto para que nosotros podamos realmente verlo. A ver, aquí pone el hecho de romper patrones transgeneracionales nos ayuda a comprender los patrones inconscientes que nos vinculan a nuestros antepasados y así poder cambiar a lo que llamamos destino. Ay, Y sí. nos y pones, en realidad el destino no existe, es solo la repetición de nuestro pasado. Nos permite tomar conciencia de cuál es la programación inconsciente que domina nuestras vidas para poder trascenderla. Conocer nuestra herencia familiar es clave para cambiar nuestra frecuencia, lo cual hará que atraigamos personas y experiencias diferentes a nuestra vida. Así podemos entonces influir en el destino creando un futuro diferente que no sea una reproducción del pasado y descubrir dones que nos permiten transformar el dolor en maestría. ¿Cuáles serían? Mira, primero lo que he dicho es muy valioso, señores. A veces hay frases, yo me acuerdo, Rosetta, es que es mi destino. Johanna, nosotras las mujeres, en nuestro sistema familiar atraemos hombres que realmente no son infieles, es que es nuestro destino. No, no existe ni el marca ni el destino, señores, es la repetición de tus patrones transgeneracionales que lo estás repitiendo. Pero te quiero decir, tú puedes convertir ese sufrimiento y ese dolor en grandes dones al día de hoy. Por ejemplo, de repente una abuela que se quedó callada, que no sabía, no podía expresar sus emociones y que a lo mejor sabía que en el momento que a lo mejor expresaba iba a ser golpeada, es aquella nieta al día de hoy que ha desarrollado dones de empoderar a mujeres, de saber poner límites y de regresar la valorización a otros. ¿Ok? Hombres, te voy a decir, abuelos que de repente eran muy infieles con su pareja, maltratadores. Hoy los nietos, que son mis clientes, son hombres que realmente se han permitido respetar a su pareja, desarrollar su don del respeto, de la escucha, de la quietud y de la valorización. Entonces, tú puedes realmente, ese patrón transgeneracional que has heredado, no es un mal karma, ni es una mala suerte, es realmente para poder tú trascender y liberar esa información. Por ejemplo, yo te puedo decir, cuando de repente, voy a hablar de mi hijo pequeño, vi que había mucha información del sistema transgeneracional paterno para sanar y liberar la agresividad que hubo, tantos silencios que hubo, yo hubiese dicho, no, es un mal karma, mi mal destino, porque yo, no, ¿qué hice? Desarrollé un don y un talento, soy una experta en el transgeneracional, fui inspirada para desarrollar no solamente tengo una herramienta, tenemos muchísimas herramientas de programa emocional, meditaciones y todo para trabajar el inconsciente en profundidad. Es mi mayor don, pero vengo realmente de una crisis que la transformé en una mayor don. Y el otro mayor don, te puedo hablar. Si yo soy el día de hoy una experta en plenitud en el tema de las emociones, es porque en mi árbol familiar hubo mucho problema psicológico. Hubo mucho problema familiar. Entonces, nosotros no heredamos la información para realmente decir es un destino, un mal karma, sino para desarrollar dones y talentos pues dentro de nosotros. Asimismo, convierte tus mayores heridas en tus mayores dones. Me encanta.
Tú acabas de decir algo sumamente importante, lo Ujú, de, lo de transformar. Es decir, al conocer dicha información, trabajas en ella, aceptas, ujú, sanas, cambias y obviamente agradeces. Tú siempre lo ujú, dices, de agradecer, de no juzgar, sumamente importante el no ujú. juzgar para, obviamente, ¿sabes? No, o sea, acá a lo mejor ellos no tenían cómo guiarse de la manera correcta, estaban haciendo lo Totalmente, mejor posible con los recursos que tenían, totalmente. ¿no? Al fin y al cabo. Así que eso es algo que tú siempre destacas, el simplemente no juzgar, el aceptar, agradecer, sanar y seguir adelante transformando, ¿no? Y te quiero decir, por ejemplo, cuando tú vienes, gracias que vino este ejemplo, hablemos de los abortos. Hablemos de los abortos. Señores, los abortos es una herencia transgeneracional. No para que tú sigas repitiendo el patrón, sino para que tú liberes y lo hagas diferente. Si tuviste una abuela que realmente eh, eh, tuvo muchos abortos, dijo que no pudieron nacer, tu madre muchos abortos, dijo que no pudieron nacer, está programado en ti aquello. Y es permitirte honrar esas almas que nunca pudieron nacer para poder liberar tú y romper esos patrones para tu sistema transgeneracional. Mientras yo te decía otro, vino también los ovarios poliquísticos, Rosetta. Los ovarios poliquísticos, si tuviste una abuela que realmente en el momento de nacer los hijos se murió, ¿ok? ¿Qué se quedó en el sistema familiar? Tener hijos es un peligro, es muerte. Entonces, las siguientes generaciones, hijos simbólicos, ovarios poliquísticos, ovarios poliquísticos, ovarios poliquísticos, ovarios poliquísticos, ovarios poliquísticos. ¿Me explico? Y no comprendes por qué. Y es porque hay una información que se hereda a nivel transgeneracional. Y sobre todo lo vemos en las escuelas. Mira que vino otro ejemplo en las escuelas. Vemos muchos niños que a lo mejor a veces se sienten excluidos, Rosetta. Y no comprendemos por qué. Y nos están mostrando una información de nuestro sistema familiar, de alguien en el sistema familiar que se lo excluyó. Para que nosotros podamos liberar a esa persona, honrar a esa persona que vivió eso, perdonar, pedir perdón a través de nosotros y así poder liberar esa carga a nuestros hijos. Nuestros hijos son grandes maestros para nosotros poder liberar esa información per se. Si nosotros no liberamos la información, nuestros hijos viven la vida de sus ancestros, de nosotros y sus ancestros, y dejan de vivir su vida. Y así las siguientes generaciones, hasta que llega una tercera y cuarta generación que la somatiza. Es por eso que hoy vemos niños tan pequeños que nacen con enfermedades. Y decimos, pero ¿por qué? Y es tan fuerte y tan duro lo que digo y tan doloroso, pero es porque en el sistema familiar alguien saca la sombra, la parte oculta, el silencio. Y aquí hablemos de los silencios, Rosetta. En la parte cuando vienen de nuestros ancestros, no sé si escuchaste, no, no hables, no lo cuentes para que no se repite. Los silencios son patrones que se repiten. Y voy a hablar de los abusos sexuales. Los abusos sexuales, que una de las cosas que pasa mucho en la humanidad. Y yo te quiero decir algo, y esto es una hipótesis mía, Rosetta, después de mis años de experiencia, porque una de mis grandes especialidades es ayudar a sanar los abusos sexuales para que el día de hoy vivas en plenitud. ¿Ok? Es a romper patrón también, el patrón de la infidelidad. Y es bastante interesante y es una hipótesis que tengo, que un día la mostraré científicamente, de cómo si venimos colonizados y fuimos colonizados por los españoles, donde vinieron y realmente abusaron a las mujeres, a las indígenas de nuestra tierra, ¿ok? Obviamente, cuando se viene de un abuso sexual, las tendemos a ser agresivas y no comprendemos por qué. Y es una información que se heredó del sistema transgeneracional como un mecanismo de defensa y no comprendemos por qué. Los abusos sexuales sabotean nuestra intimidad en nuestra relación de pareja. Los abusos sexuales hacen que realmente nuestra relación de pareja se frustre trayendo a nuestra vida amantes para tener ese placer sexual, pero porque en nuestro inconsciente el abuso sexual tiene un impacto en todas las áreas de nuestra vida. Pero el tema transgeneracional. ¿Qué pasa con el tema transgeneracional cuando hay estos abusos sexuales? Rosetta, científicamente lo he visto y en mis años de experiencia, la abuela también lo vivió.
La bisabuela también lo vivió. Muy seguramente mamá también lo vivió. Entonces, si a ti te pasa, es porque también tu sistema familiar lo vivió. Y eso es importante entrar a sanarlo y a romperlo. Pero ¿sabes por qué lo repites? Porque se ha quedado en silencio. Y eso no se queda en silencio. Y me acuerdo que un día, una vez, vino una cliente, Rosetta, a sanar, ¿cómo es esto? Cuando estás estreñida. No comprendía por qué una mujer de Harvard, muy estudiosa, que realmente la parte emocional, es lo que yo te decía, los abusos sexuales sabotean la relación de pareja, ya había llevado, ya tenía su divorcio, experimentaba este tema de Estreñimiento. que no, Estreñimiento. eh, estreñimiento, ¿vale? Estreñimiento. ¿Y sabes dónde estaba la raíz? En los abusos sexuales. Y los abusos sexuales que ella había experimentado, y los abusos sexuales que su mamá experimentó, que la abuela experimentó, y que la bisabuela experimentó, y ella lo cargaba. Y un día viene Rosetta y dice que se va a una reunión familiar. Ese día ella fue libre. No tienen que hacerlo así, señores, pero ella lo había elegido hacer así. Se va a una reunión familiar y se levanta y había sido abusada no solamente por sus tíos, primos, en el mismo sistema familiar. Abusaban y esto pasa mucho, pero se quedan uno callado porque dice que van a decir, la vergüenza de la familia, hay que entrarlo a sanar. Y él cogió y un día dijo, yo he sido abusada sexualmente y esto es importante que se rompa en el sistema familiar. Se levantaron las sobrinas, yo también, la otra hermana, yo también. El silencio guardado se dio a conocer. No para el juicio, no para el morbo, sino para permitirse perdonar y liberar aquella información y aquel dolor que su madre, la abuela, la bisabuela y el sistema familiar nunca lo pudieron realmente liberar y trascender. Por eso es importante sanar como padres nosotros lo que vivieron nuestros ancestros para liberar a nuestros hijos y vivan su propia vida, Rosetta, porque te aseguro que ya tienen sus retos como su propia vida. Pero al cargar nosotros, oye, dejan de vivir su vida y se les hace mucho, mucho, mucho más retador porque está viviendo la nuestra, la de la abuela, la de la bisabuela, la de la tatarabuela. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado es realmente a tocar nuestra conciencia y saber que ahora sanar no es una opción, es tu responsabilidad. Más caro te cuesta vivir atrapados en patrones repetitivos que están realmente en el transgeneracional. Y son los que Ahí, sabotean entonces la relación de pareja, las relaciones interpersonales, de crecimiento personal y profesional en muchos aspectos de la vida porque te dejan marcados estas cargas que no son tuyas. Ok, entonces ya abordamos lo de cuando se calla, lo que hicieron nuestros ancestros se somatiza en la tercera y cuarta generación. Te pregunto ahora lo siguiente, ¿qué nos va a liberar el romper esos patrones generacionales y también saber cómo tener en cuenta si eres la persona elegida para tomar ese paso de liberarse? O sea, de romper esos patrones generacionales y ser libre dentro ¿no? de todo el árbol genealógico. mira, primero lo que es importante es tomar la decisión. Siempre en la vida todo es una decisión. Y si tú estás aquí en este live y ves esto como replay también grabado, es porque ya estás cansado de vivir lo mismo. Y para tú poder romper este patrón transgeneracional, lo primero que hay que hacer es hacer las paces con tu historia. Y es aceptar tu historia. Por ejemplo, cuando yo empecé a sanar este transgeneracional, mi árbol familiar, me di cuenta y tenía mucha rabia con todos los que habían abusado a las mujeres, en todos los índoles. Tenía mucha rabia, tenía coraje. Si podía tenerlo al frente, yo creo que los destrozaba todito. ¿Me explico? Pero está bien que te permitas liberar la emoción, pero hay que hacer las paces y eso se llama, para responder esta pregunta, porque quiero aceptar tu historia, aceptar que a lo mejor vienes de esa historia. ¿Para qué? Para que tú lo puedas hacer diferente, para que tú trasciendas lo que realmente mamá o la abuela no pudieron trascender.
lo que a lo mejor, papá, tampoco pudieron trascender. Y aquí voy a hablar, mira, cuando tú me dices esto, Rosetta, a mí viene el ejemplo de los senos muy grandes, que la gente se hace reducción del seno. Y yo tengo clientes que en el momento que hacen la reducción del seno, sus pechos vuelven a crecer, porque no liberaron la información transgeneracional que les muestra el síntoma físico. ¿Tú sabes lo que significaba ese síntoma físico? Los niños que no pudieron ser alimentados. Tuvo su bisabuela, sí, era su abuela, perdón, era su abuela, que en el momento que nace su último hijo, se muere ella, en el momento del parto y nace el bebé. Y ese Fallece en bebé el era parto. su padre. Y entonces se quedaron un pocotón de niños sin realmente poder ser nutridos. Y ella hereda esa información por diferentes nombre, parentesco, fecha de nacimiento. Hereda esa información y sus pechos eran muy grandes. Se fue el mejor cirujano a realmente reducirse sus senos, pero volvieron a crecer. Porque para poder realmente encontrar esa salud física, hay que realmente primero encontrar qué te está trayendo a enseñar tu síntoma físico. Y ella cargaba, como tú dices, una carga transgeneracional muy grande de la abuela y no comprendía por qué ella se dedicaba a dar casa a todo el mundo y de repente tenía en su casa un pocotón de gente y de repente ayudaba a la gente y se olvidaba de ella. Alimentaba tanto a la gente que se olvidaba de alimentar a ella. Y era porque tenía esa información y esa carga de que tengo que alimentar, tengo que recoger a todo el mundo de la calle, tengo que recoger y tener a todo el mundo unido, tengo que alimentar emocionalmente, tengo que dar eso en exceso, reparando desde la carencia, producto de que su abuela hubo un gran trauma, imagínate. Y en ese momento inmediatamente le puso otra mujer, sustituto a la madre, inmediatamente el papá, pero un niño que se crió sin una madre y niños hermanos que son sus tíos que se criaron sin una madre. Entonces, hay que saber escuchar las señales de nuestro cuerpo para poder liberar una información transgeneracional, porque aparte de cargar una información de la infancia, es una información transgeneracional, ya lo dice Hans Susenberger, lo que realmente no, los traumas que no liberaron las lágrimas no derramadas, se demuestran en dolores en nuestras futuras generaciones. Y como esto, te puedo poner muchos más ejemplos que hay realmente, de síntomas A físicos, de mí, hijos. a mí me gustaría que, bueno, que hagan sus preguntas porque ya queda poco tiempo, así que si tienen alguna duda, escriben aquí para que Joana les pueda responder. Y yo lo que quería saber, bueno, ya tú hablaste de los abortos espontáneos o inducidos, de lo que puede traer eso, de infidelidad, o sea, de que todo tiene una repercusión, todas esas acciones o situaciones tienen una repercusión. El eh, dinero, ya Rosetta, luego- el ajá, dinero. El dinero tiene un gran impacto del transgeneracional. Y te lo ¿cómo? Cuenta. voy a explicar, y te lo voy a explicar. Primero, el dinero tiene una relación, obviamente, con mamá y con papá, pero en el transgeneracional. Por ejemplo, si a lo mejor en el sistema familiar, te voy a decir casos de ejemplos de mis clientes, si de repente tu abuelo o tu bisabuelo fue un hombre muy rico, muy rico, muy rico, perdón, y de repente viene, pero cometió, me invento yo, se hizo riqueza en función de, no sé, le quitó una casa a alguien o algo, nace una tercera y una cuarta generaciones que se sabotea el dinero porque siente culpa y no comprende de dónde viene y es por la culpa transgeneracional que carga. Voy a decir otro ejemplo. Una cliente que se sentía estancada, se sentía estancada en su negocio, no podía realmente permitirse hacer que sus negocios sigan prosperando. Y viene el programa de proyecto emocional e hizo también el programa de propósito de vida. Y cuando vamos, más allá de sanar a raíz de la infancia, vamos al transgeneracional, su abuelo, que tenía muchísimo dinero, su socio, ¿ok? En el momento en que él muere, le quitó absolutamente todo y había hecho todos los papeles hacia él. Entonces, ¿qué había quedado en su inconsciente? Tener más tierras, porque el abuelo era una persona que tenía muchas tierras. Entonces, más tierras, más riqueza. Pero lo que había quedado como sufrimiento, porque las siguientes generaciones, cuando muere el abuelo, se quedó en la quiebra, se quedó en la calle. Wow. Entonces, en su memoria quedó una programación inconsciente, que era lo que tú hablabas, que viene desde el transgeneracional,
que hacía que ella no pueda seguir expandirse con tierras, porque había que dar una programación. Tener más tierras es la muerte. Se saboteaba ella misma el dinero, pues, Se o sea, saboteaba ella misma el recibía dinero. dinero, recibía dinero, lo gastaba o simplemente problemas económicos en su vida porque no se sentía merecedora de. Claro, o sea, ella sentía que no podía tener más tierras y ella tenía una empresa de bienes raíces. ¿Por qué tiene esa empresa de bienes raíces? Para reparar lo del abuelo. Para Claro. reparar lo que el abuelo. Entonces, en el momento que ella comienza a sanar ese transgeneracional, en ese momento ella realmente se permite ser libre y se permite darse cuenta que hay diferentes formas de permitirse seguir expandiendo en sus negocios con bienes raíces. Y lo comenzó a hacer, porque ya dejaba de cargar la carga del abuelo. Y eso es lo importante, y eso es lo que sanó realmente en el programa de plenitud emocional. Y como esto, por ejemplo, tú me decías, ¿cómo sé que estoy atrapada en un patrón transgeneracional? Esto es un estudio científico de la Segunda Guerra Mundial también. Un señor en la Segunda Guerra Mundial que se dedicaba realmente a torturar y a matar a la gente. La tercera generación experimentaba depresión, culpa y vergüenza y no comprendía por qué. Había sido adoptada, nunca supo que había sido adoptada, hasta que se enteró a sus 30 años viviendo en depresión, viviendo con mucha culpa y vergüenza y no encontraba por qué. Cuando tú no le encuentras respuestas a lo que realmente te pasa, indaga. Hay un transgeneracional ahí atrás, hay un transgeneracional. Y en el momento que ella se da cuenta, mi querida Rosetta, se permite ser libre. Se permite ser libre y se permite realmente dejar de vivir, hacer las paces, perdonar, y así se permite liberar la culpa y la vergüenza, porque ella estaba reparando desde la vergüenza lo que su abuelo se dedicó a matar a gente. Ella estaba reparando desde la creencia y también cargaba la tristeza de todos aquellos muertos que su abuelo había matado. Las, Wow, qué las, duro. las profesiones que tenemos es para reparar a nuestros ancestros. Una persona en la Segunda Guerra Mundial que se dedicaba realmente a lanzar los muertos para que se quemen, porque tú sabes cómo fue eso, fue una cosa horrible, es al día de hoy el nieto que se dedica tiene un cementerio o se dedica a ser guardia de un cementerio. ¿Me explico? O sea, nuestras profesiones, como mi cliente, el abuelo que sufre el tema de bienes raíces, más tierra y le concede una muerte, ella se dedicó a tener una empresa de bienes raíces. O sea, nuestros trabajos reparan lo que sufrió en el transgeneracional. En mi transgeneracional hubieron temas emocionales muy fuertes que a lo mejor para esa época pues era como se resolvían. ¿Yo qué vine a hacer? Empecé primero con el mundo de los negocios y lo complementé con el tema de la salud mental, de la salud emocional, de plenitud emocional, de empoderarte de tus emociones para sentir paz, de sanar esas cargas que no te corresponden cargar. Y si tú me preguntas a mí, Rosetta, plenitud emocional, más del 60% es carga transgeneracional. Para tú ser libre y tú ser pleno, más del 60% de los seres humanos cargamos cargas emocionales transgeneracionales que no nos corresponden cargar. Ahí nos han dejado varias preguntas, mi querida Rosetta. Sí, para que respondan las preguntas, porfa, y concluir con el programa de plenitud emocional que está por arrancar en 2 días, la nueva apertura, para que todas aquellas personas que son conscientes, que tienen lealtades familiares, que tienen patrones transgeneracionales, que tienen esa herencia, eh, pues, de sus antepasados y quieren romper con ello para ser libres, lo pueden hacer en el programa de plenitud emocional. Te dejo aquí para que expliques eso y respondas las preguntitas. Voy aquí un momentito a desbloquear la puerta. Ya. Sí, pueden dejar la palabra plenitud, escribir la palabra plenitud para que le demos más información del programa de plenitud emocional que ya empezamos en esta semana y puedas romper estos patrones transgeneracionales, estas cargas que no te corresponden cargar. Y para responder la pregunta de mi querida Rosetta, quiero dar una data antes que se me olvide. Señores, yo quiero decirte que el 96% al 99% de las personas vivimos atrapados en un síndrome de aniversario. ¿Qué es un síndrome de aniversario? Repetimos en el mismo número que le sucedieron o en la misma edad que le sucedió a nuestros ancestros un trauma, lo repetimos nosotros en la misma edad y en el mismo número. Lo veo en los programas de plenitud emocional. Quiero decirte que es el 99% de quienes han acompañado, pero te lo voy a decir que el 96% de las personas vivimos atrapados en un síndrome de aniversario y es importante que lo entres a romper. Eso se rompe a través de conocer las herramientas. Así que escribe la palabra plenitud para que mi equipo te pueda dar toda la información. Por favor, te van a enviar un link para que puedas llenar la información completa
para que agendes una llamada. Es totalmente gratuita y te vamos a dar toda la información y tus siguientes pasos de forma personalizada, que es lo que vas a entrar a sanar y lograr en el programa de plenitud emocional. Así que escribe la palabra plenitud y mi equipo te va a estar contactando. Voy a responder la pregunta. No quería que se me pase eso, mi querida Rosetta, porque el síndrome de aniversario es una de las cargas. O sea, una de las grandes cargas. Yo veo el síndrome de aniversario, el abuelo a sus 35 años murió y de repente, sí, y mi hermano a sus 35 años murió. ¿What? Y yo, pero espérate, y mi papá también murió a los 35 años. Espérate, ¿qué pasó aquí? Aquí hay una lealtad familiar terrible, inmensamente grande, hay que romperla. O sea, Claro. yo escucho eso, yo me acuerdo, el año pasado estaba en Miami y vino una cliente y me dice eso, y yo le dije, vamos a entrarlo a sanar. O sea, vivimos de manera hipnotizada. Esto no es algo que nos enseñaron en la escuela, en la secundaria. Deberían habernos enseñado, porque repetimos patrones de una y otra vez. Ahora sí voy a ir a responder la pregunta. Creo que la primera pregunta es, ¿por qué hay hijos que se alejan de los padres en actos de rebeldía sin razón aparente? Bueno, mira, depende de qué edad de hijo me estás diciendo. Yo puedo hacer miles de interpretaciones aquí, pero si hablamos de la adolescencia, los hijos en la adolescencia, parte de su desarrollo, de entrar a una nueva etapa de la adolescencia, es independizarse de sus padres. Y es normal que en la adolescencia los hijos desarrollen máscaras, porque ya su niño interior no permite más cosas que le sucedan, que ya no puede aguantarlo y tolerarlo, y desarrollan máscaras y tienden a alejarse emocionalmente de los padres como su propio proceso normal de independización, porque se preparan después de los 18 años para poder formar una familia. Entonces, tendrías que darme un poco de contexto para yo poderte ayudar un poco más, ¿ok? En el live anterior está toda la explicación de heridas de la infancia y la máscara que viene siendo la respuesta tiempo después, ¿no? Ahí lo Ajá, explica Joana a la perfección. así es. Siguiente nos dicen, ¿cómo sabemos cuál es el tema a tratar generacional? Walkie, Alonso, ¿cómo saber cuál es el tema a tratar generacional? Depende, es fácil. ¿Cuál es tu situación de estrés en este momento? Por ejemplo, yo te podría decir, cliente que me dijo, Johanna, mi tema es que me siento realmente rechazada por mi pareja. Y cuando voy a indagar, no es que se siente rechazada por su pareja, es la interpretación que le da. Está viviéndolo por su madre, que eso es una lealtad, es una carga transgeneracional. Y lo estaba viviendo también por la abuela. Y lo veía de la misma manera. Pero ¿era real al día de hoy? ¿Eso lo estaba viviendo con su pareja? No, no era real. Pero lo percibe porque estaba viendo las emociones de la madre y de la abuela. Y eso era lo que estaba saboteando su relación de pareja. Así que igual, que ahí me dices y respondí tu pregunta. Se por cierto todo, muchas veces lo he pensado, así es. Aquí otra pregunta, Rosetta, que dice, ¿cómo se hace para romper con eso? Bueno, conocer tu historia, ¿ok? Y lo primero es lo que le decía a la otra persona es, ¿cuál es la situación de estrés que estás experimentando en este momento? Quiero decirte que en mi experiencia, el 60% de eso viene transgeneracional. 40% es infancia y vientre materno. Entonces, Wow. ya desde ahí puedes empezar. Hay que aprender a tener las herramientas. No lo hagas sola, mi querida J. de Laine. No lo hagas solo. Aprende de un experto. Puedes entrar al programa de plenitud emocional. Pero el primer gran paso que ya puedes dar, ¿ok? Es, ¿cuál es mi situación de estrés en este momento? Si yo he escuchado de una experta que en su experiencia, y te digo mi data científica empírica de mis años de experiencia, el 60% de lo que nos pasa como situaciones de estrés al día de hoy viene de un transgeneracional. Viene de un transgeneracional. Wow. Esto Viene de un de transgeneracional. verdad, Joana, este tema obviamente se puede extender mucho más, pero de seguro, mi gente hermosa, que si ustedes pues dan ese paso al programa de plenitud emocional, van a darse cuenta de cómo pueden transformar su vida, darse cuenta de tantas cosas, tener un despertar y avanzar con mucha gratitud, pero sobre todo con felicidad plena, con absoluta plenitud. Así que este live va a quedar guardado aquí, ustedes lo van a poder ver, echar para adelante, echar para atrás, y a la vez allí, aquí, en este live, colocar en los comments plenitud,
para que el equipo de Johanna pueda pues acceder y pueda brindarte información al respecto, porque faltan 2 días para que arranque pues la nueva apertura del programa de Plenitud Emocional, así que les va a gustar muchísimo y van a poder vivir su momento wow de descubrimiento, romper patrones, lealtades, todas estas cadenas generacionales y pues tener un despertar tranquilamente transformador. Johanna, nuevamente te agradezco de verdad, que tu valiosa presencia aquí de manera virtual. Gracias por todos tus conocimientos, gracias por todas las explicaciones, gracias por nutrirnos de toda esta info, de despertarnos y que de seguro, bueno, el próximo live podemos hablar del vientre materno. Ay, me Así encanta, que me vientre encanta. materno o si no, alguna arista más de ese extenso temario que tienes tú del programa de plenitud emocional. O algún tema de pareja para todos aquellos que están aquí. Así que ahí vemos. Y mira, mi querida Rosetta, yo no me quiero ir, tú sabes que yo quiero responder la pregunta que me pusieron, no me quiero ir sin responder esa pregunta. Ahí alguien me dice, yo tengo un hijo adulto joven, voy a armar el rompecabezas, Rosetta, porque tú eres un rompecabezas. Yo tengo un hijo adulto joven que se aleja de los padres, es un alto de rebeldía sin razón aparente, es tu percepción. A lo mejor tu hijo, aquí hay un apego, hay que dejar volar a los hijos. Si ya es un adulto joven, estamos hablando que tiene mayor a 18 años. A veces, cuando tenemos heridas emocionales, queremos atrapar a nuestros hijos y no dejarlos volar. Y el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es permitirlos volar. Y para eso el mejor regalo que le puedes dar es en tú entrar a sanar si tú eres la madre o si tú eres el padre. En este caso, si es Tini, me imagino que eres la madre, es tú entrar a sanar. A veces terminamos siendo una mamá con un vínculo tóxico. Y tú no eres tóxica, es el vínculo. En este ejemplo hipotético, obvio está. Y es porque queremos retener a los hijos. Y a los hijos hay que dejarlos volar para que se desarrollen. Y así rompes un patrón transgeneracional. Y a veces también percibimos nosotros el rechazo. Pero a lo mejor ellos lo ven como un momento de que requiero mi tiempo para volar y para crecer y para encontrarme. Lo mejor que le puedes dar a tu hijo de regalo es tú ser libre. Porque si quieres atrapar a un hijo o que se quede contigo es porque a lo mejor tú aprendiste que eso es un lenguaje y a ti a lo mejor también te atraparon, si esto es el caso hipotético. Pero el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es tú ser libre, tú sanar, vive tu vida, sé tú feliz. Y cuando él te vea feliz, es que es un hombre, pues será inmensamente feliz porque tú has dado ya el paso de liberarlo a través de tu ser libre y tu ser feliz. Los hijos crecen para ya volver nosotros a nuestro yo y realmente permitirnos ser feliz. ¿Listo? ¡Wow! ¡Qué bonito! Mi Johanna querida, Johanna Cedeño, @Johanna Cedeño C, ¿verdad? Ahí le pueden dar follow, pueden obtener todos los días información sumamente valiosa para su crecimiento personal, ¿ok? Así que inscríbanse al programa de Plenitud Emocional. De verdad va a ser un antes y un después, así que en este post, en este live que va a quedar posteado, ponen Plenitud y por favor, llenen el formulario con todos sus datos. De manera gratuita van a recibir información por medio de una llamada y allí conocer muchísimo más. Te quiero, gracias, de verdad. Ya te dije que te admiro en todas tus facetas. Así que, de verdad, muchísimas Gracias. gracias. Gracias por ser luz, gracias a todos por ser luz. Y nada, y reenvíen este live y comenten y recomienden a otras personas porque es un despertar a la conciencia. Buenas noches. Chao, mi querida Rosetta. Bye, I love you so mi much. querida Dios te Johanna. bendiga. Amén, Gracias, chao. igualmente. La próxima semana otro live con Johanna Cedeño y ya saben, en 2 días arranca el programa Plenitud Emocional, así que escriban aquí Plenitud. Me despido de ustedes, bendiciones y éxitos. Ya me tengo que encargar de mis chiquitines, de los prinches, que ya van a alistarse para dormir.